Bien. Yo lo voy a leer como vaina de corrido. F compuesto con G. Hay otros que dicen la composición entre F y G. ¿Sí? Cuando yo diga F compuesto con G, quiero estar haciendo referencia a esto. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es hacer la composición en un X? ¿Qué es hacer F compuesto con G en un X? Ay, no tengo muy buena... Voy a ver si apago este video, a ver si levanta. Es a la primera función meterle la segunda función adentro. ¿Sí? Componer es meter la segunda función adentro de la primera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bastante fáciles primero para ver cómo se compone, y después nos vamos a meter con el dominio de la composición. Supónganse que tengo una función f, por ejemplos, supónganse que tengo una función f de x que es 2x menos 1, y g de x que es x al cuadrado más 4. Y lo que me piden es calcularme la composición, la función composición de f y g en un x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir la definición. A mí me han dicho que componer dos funciones era a la f meterle adentro la g, o sea, f de g de x. Y lo primero que voy a hacer es reemplazar. ¿Quién voy a reemplazar? La g de x, esta que está acá adentro. Esa la voy a reemplazar. ¿Por quién la voy a reemplazar? Por su expresión. Es decir, esto es f de, ¿y quién voy a poner acá adentro? X cuadrado más 4. X cuadrado más 4, tal cual. ¿Sí? Reemplazo entonces, como mi objetivo es meter la segunda función adentro de la primera, es hacer f de g de x, reemplazo, entonces f de g de x, o sea, x al cuadrado más 4. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Me falta el último pasito. Voy a meter todo esto adentro de la f, o sea, voy a hacer f en x al cuadrado más 4. Y nosotros sabemos hacer eso, porque lo hacemos continuamente para numeritos. Si yo tuviese mi f de x 2x menos 1, y quiero hacer f en 3, por ejemplo, ¿qué tengo que ir a hacer con el 3 a mi función? Reemplazarlo. Voy a hacer 2 por 3 menos 1. Y la cuentita. Si quiero hacer f en menos 1, voy con el menos 1 a la x y hago la cuentita. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Hago la cuentita, me da un número y listo. Si quiero hacer f en todo esto, para meter todo esto adentro de la f, ¿a dónde voy a meter todo esto? ¿Dónde está la La X? X. En Donde 2x. está la x. Y si hubiese más x, en cada una de esas x. ¿Sí? Vamos a reemplazarlo. Entonces esto va a quedar 2 por, donde está la x, vamos a reemplazar x al cuadrado más 4. Y obviamente no me tengo que olvidar que acá tengo un menos 1, así que resto 1, ¿sí? Lo puedo dejar así, lo puedo acomodar, puedo hacer la distributiva, eso es lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero en principio ya tengo mi composición. ¿Qué pasa si me pidieran la composición al revés? ¿Qué pasa si fuese G compuesto con F en X? Acuérdense que yo lo leo así, de corridito, ¿sí? Que hay gente que lo lee diferente. ¿Qué sería hacer G compuesto con F en X? Sería a G calcularle o meterle adentro la F de X, ¿verdad? Esto sería GD, ¿y qué voy a reemplazar ahora adentro? 2x menos 1. 2x menos 1, tal cual. ¿Y qué va a hacer? Calcular G en 2x menos 1. Reemplazar la X. Meterlo en la G implica reemplazarlo en la X, tal cual. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? 2x menos 1 al cuadrado más 4, ¿no? Exacto. 2x menos 1 reemplazado en esa X al cuadrado más 4. Perfecto. Si las miramos a las expresiones, son bastante distintas, ¿no? Esta me quedaría, a ver, la voy a acomodar un poquito para que se vea. 2x cuadrado, bueno, 8 menos 1 más 7. Y este es un cuadro de binomio. 4x cuadrado más 4x más 1 al cuadrado 1 y 5, son 5, ¿no? Ahí. Las expresiones son completamente diferentes, probablemente valgan distinto para algún valor de x. Por ejemplo, esta en 0, si acá aplico la composición en 0, que sería reemplazar el 0 ahí, 2 por 0 al cuadrado 0 más 7 da 7, o sea, por ejemplo, la composición en 0, como son todas con variable con dominio real, no tengo problema de venir a reemplazar acá, son 2 por 0 al cuadrado más 7, da 7. Y la otra, la g compuesta con f en 0,
Miro mi expresión final, reemplazo el 0, me queda 5. Son distintas, o sea, me da distintos valores para igual valores de x, me da distinto valor de y. Uno lo intuye, porque son distintas las funciones que me quedan acá, pero bueno, qué sé yo. Hasta no estar seguro con un contraejemplo, no puedo decir que da distinto. ¿Eso qué quiere decir? Que en general, ¿qué le pasa a la composición de funciones? En general, la composición entre f y g Salud. da distinta, gracias, a la composición de g con e. ¿Sí? O sea, ojo con eso, es importante respetar el orden de la composición que nos piden y no hacer la contraria porque nos va a dar distinto numerito. ¿Sí? O sea, sí o sí, tener a mano el hecho de que la composición no es conmutativa, o sea que no me da lo mismo hacer f completa con g que hacer g completa con e. ¿Sí? Primera cosa importante. Siempre ¿Se dan entiende? diferentes. A veces da igual, pero son muchas más las que da diferente, digamos. Con que haya una que da diferente, ya sabemos que no puede ser válida la conmutatividad, digamos, ¿sí? Puede ser que dé igual a veces, pero en general la distingue. Mientras voy sonando un poquito. Bien, bueno. ¿Qué significará entonces calcular el dominio de una composición? Uno sabe que componer es meter la segunda función adentro de la primera, la segunda función adentro de la primera. Y eso nos da una expresión. ¿Qué será calcular el dominio de una composición? Acá es donde por ahí uno dice, está un poquito más complicada la mano. ¿Por qué? Porque para calcular el dominio de esa función no podemos mirar el resultado final. ¿Por qué no podemos? Porque entre medio pasan cosas raras, uno mete expresiones adentro de funciones, y no sabe si siempre, para cualquier valor de x, esa expresión la voy a poder meter adentro de la f. En mi ejemplo original sí, porque el dominio de la f, ¿qué dominio tiene esta función? ¿Tiene alguna restricción? ¿Algún denominador? ¿Alguna raíz? No, No. no. El dominio es todos los reales, ¿o no? ¿Y el dominio de la g? También todos los También reales. lo mismo. Al ser funciones con dominio de todos los reales, claro, a la f yo le puedo meter cualquier cosa adentro, sin problema. Si su dominio es todos los reales, le puedo meter cualquier numerito real. Así que no me importa cuánto vale la x, que cuando haga esta cuenta, el número que me dé, sé que lo puedo meter adentro de la f. Por eso yo meto la expresión completa adentro de la f, sin ningún problema, digamos. No voy a tener ningún drama, porque sé que la f siempre lo va a recibir. Lo mismo cuando a la g le quiero meter 2x menos 1. Sí, no importa cuánto dé 2x menos 1. Para cualquier valor de x, no importa lo que dé, siempre lo puedo meter en la g, porque la g tiene dominio de todos los reales. Para cualquier x, la g existe. ¿Sí? La voy a poder calcular, digamos. Entonces, no me trae problema. Pero no siempre es así de lindo. Entonces, no siempre voy a poder meter una función adentro de la otra, una expresión adentro de la otra, como si nada, digamos. Y para eso es que necesito el dominio de la composición, para saber hasta dónde puedo meter, qué valores de x puedo meter adentro de una función, de acuerdo a si los va a recibir o no los va a recibir. Es decir, ¿qué es el dominio de la composición? Es seguirle el caminito a la composición. Nosotros habíamos dicho que la composición entre f y g en un x era agarrar la f y meterle adentro la g. ¿Sí? Entonces, ¿uno qué dice? Dice, bueno, a ver, uy, me quedó súper pegado. Esto lo voy a sacar de acá, lo voy a poner acá. Dominio de la composición. Bueno, ahí está la llave, espantosa. Si yo sé que componer la f con la g en x es f de g de x, veamos qué caminito tengo que hacer. ¿Cómo calculo g de x? Bueno, para poder calcular g de x primero, yo a la x la tengo que poder meter adentro de la g, ¿verdad? O sea, porque el dominio son las x, ¿se acuerdan? El dominio, si nosotros lo miramos sobre uno de los ejes, el dominio son lo que se mira en x. Entonces yo le voy a hacer el caminito a la x. Y la x, la primera función que se le aplica es la g. Para poder aplicarle la g a esa x, la x tiene que poder meterse adentro de la g. La x solo se puede meter adentro de la g si es un elemento de qué cosa de g. ¿Cuándo voy a poder reemplazar yo? De su dominio. Es su dominio, tal cual.
solo lo voy a poder ir a reemplazar, sabiendo que me va a dar un valor, sabiendo que g de x va a existir, siempre y cuando la x pertenezca al dominio de la g, ¿no? O sea que mi primer camino es que las x tienen que pertenecer al dominio de la primera función que le aplico, que es la g en este caso, ¿no? Si la x está en el dominio de la g de x va a existir. Es decir, si mi g de x es 1 sobre x, yo necesito que esas x, que voy a reemplazarles a mi g, estén en el dominio, no sean quién. Pero, Cero. Tal cual. Que sea el 3, que sea el 5, sí, pero no que sea el 0. ¿Puedo hacer g en 3? Sí, un tercio. ¿Puedo hacer g en 5? Sí, un quinto. Pero no puedo hacerlo en 0, ¿verdad? Entonces, es importante entender que si yo quiero calcular una x en una función g, tengo que saber si ese x está en el dominio. Claro, el 3 pertenece al dominio de la g. Por eso puedo hacer g en 3. El 5 pertenece al dominio de la g. Por eso puedo hacer f en 5, ¿sí? Pero no puedo hacer f en 0. ¿Y cómo se escribe eso? ¿Cómo se dice que no puedo calcularla? ¿Qué pasaría si, sacando el contexto del dominio, que ahora ya vuelvo, qué pasaría si me piden calcular g en 0? Calcular no se puede. no se puede. ¿Cómo lo vamos a justificar eso? Hay una manera única de justificar eso en un examen. Calcular g en Cero no 0. pertenece al dominio. Exacto, no existe, porque el 0 no pertenece al dominio de la g. Como no está en su dominio, porque el dominio de la g son todos los reales menos el 0, ¿no? O sea, entonces uno dice, claro, no es un elemento del dominio, no puedo aplicar la g. Estaría mal si ustedes ponen, no existe porque 1 sobre 0 no está definido, o porque no se puede dividir por 0. No pueden hacer una explicación de tipo narrativa, sino que simplemente el elemento no está en el dominio, por eso no puedo calcular g en 0, porque yo no le puedo calcular la función en un elemento que no está en su dominio, o sea, solo se la calculo para elementos del dominio, ¿sí? Entonces, cuando no se pueda calcular una función, igual hoy lo vamos a ver en los ejemplos de la clase, pero la voy a volver a repetir 200 veces, pero aprovecho justo esta oportunidad, digamos, la manera de decir que no puedo calcular una función en un valor específico es que ese valor específico no está en el dominio. Por eso la importancia de que si voy a calcular g de x, x primero tiene que estar en el dominio de esa función que voy a aplicar. O sea, tiene que estar en el dominio de la g. Una vez que la x ya pertenezca al dominio de la g, entonces ya puedo estar hablando de g de x. Ya puedo estar hablando de haberle aplicado la g a la x, o sea, de esto, del 1/3, del 1/5, o sea, una vez que la x está en el dominio de la g, va a existir la g de x, van a existir los numeritos solución. Y esos son los que voy a tener que meter adentro de ¿dónde? De la f, tal cual, de la f. Entonces, voy a hacer el recorridito nuevamente, digo, a ver, esas x, ¿dónde tienen que estar primero? Y para poder aplicarles la g, tienen que estar en el dominio de la g. Bien, x tiene que pertenecer al dominio de la g. Tal que, eso se pone con 2 puntitos, una vez que como el x está en el dominio de la g, yo pueda aplicar g de x, como este está en el dominio de la g, puedo hacer g de x. Ahora g de x lo quiero meter en la f. Tal que g de x pertenece a quién ahora entonces, para poder terminar de hacer el recorrido. ¿Cuándo F. puedo meter A F. Al en dominio de las al F. dominio dominio de la de F. Claro. La única manera de que yo le pueda meter adentro de la f mi g de x es que g de x pertenezca a su dominio, ¿sí? Entonces uno dice, a ver, es simplemente ¿qué es un dominio? ¿Quiénes son las x para las cuales existe la f de x? ¿No? Genial. Si tengo una composición, ¿quiénes son las x? Que están en el dominio de la g, para que exista la g de x, tal que cuando puedo hacer la g de x, porque la x está en el dominio, entonces puedo hacer la g de x, eso lo puedo meter en la f. Pueda estar en el dominio de la f. Si se da esto, encuentro el dominio de la composición. ¿Por qué lo digo nuevamente? Antes de hacer un ejemplo con el dominio y demás, vamos a hacer este ejemplo particular. Y van a ver por qué es tan importante primero calcular el dominio de una composición. Supónganse, ejemplo, que mi f de x sea 1 sobre x y que mi g de x sea 1 sobre x también. Y que yo diga, quiero componer. Y no voy a calcular dominio, nada. Quiero componer. Quiero componer f compuesto con g en x. ¿Sí?
¿Y qué era eso, dijimos? Si yo quería empezar a armarme mi función composición, ¿qué me dicen? Eso es f de... Reemplazas g de x en f de x. Exacto, reemplazo g de x en f de x. G de x es 1 sobre x, ¿o no? Primer reemplazo que hago. ¿Se acuerdan que primero agarrábamos la g, la reemplazábamos? ¿Y dónde me meto esto ahora yo? Dentro del dominio de la función. No, ahí en F. Uno sobre uno. En la x de la f, Uno ¿no? sobre Acá uno también X. está ayudando dominio, pero en la x de la f. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Cómo me queda esto? 1 sobre ¿Cómo me 1 queda meter? sobre X. Tal cual. 1 sobre, y donde está la x, ¿qué le metimos? Todo esto. Todo esto se tiene que meter ahí, porque todo esto se mete en la f. Así que todo esto se mete en esa x que está ahí, ¿se ve? Y queda 1 sobre, y en vez de la x, 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se ve la... Sí, sí, ahí sí. ¿Qué era 1 sobre x? Mm, X. Sobre X. X. X, ¿no? Sí. Porque 1, fíjense la división principal es Uno. esta, porque ahí estaba. 1 dividido 1 sobre x es 1 por x sobre 1, ¿no? Que es x. Medio x. Bueno, lo voy a poner acá, no sé por qué lo puse acá abajo. Genial. Buah. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué información me está dando esto? La información que me está dando esto es que la composición en x devuelve el mismo x. ¿No? Si miro el final y el extremo, digo, la composición en x me dice acá que la cuenta me da x, o sea. Eso, ¿qué quiere decir si lo miro descontextualizado? Que la función composición en cualquier valor de x devuelve el mismo valor. Entonces yo les pregunto, la función composición en 3, ¿qué me da? 3. En 5, Sí. en 0, No se puede. bien. No, 0 te queda. Bueno, no se puede, pero 0. A ver, si miramos esto, ¿qué me dicen? Si miro esto, ¿qué me dicen? Que sería 0. Que sería 0. ¿Y eso es correcto? No. Raro. ¿Raro por qué raro? Y porque miro mis funciones, ¿y qué les pasa a mis funciones en el 0? No se puede. No, No se puede. Un absurdo. No. Entonces, qué raro que un resultado de una composición en la que tengo que estar dele aplicar f's y g's valga en 0. Claro, ¿qué me dice esto? Importantísimo. No, no pasa eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo muy lindo con la expresión final de la composición, pero de acá no puedo sacar el dominio. No es que porque acá dio x, entonces el dominio es todos los reales porque me dio x acá, entonces para cualquier x recibo el mismo, entonces para todo valor existe función, porque no habría restricción. Si miro la x solita, esto no tiene raíces, no tiene denominador, el dominio es todos los reales, y es mentira. El dominio no es todos los reales, esto no es cierto, no. ¿Pero por qué no es cierto? Porque la expresión de la función esta sí es cierta. Es cierto que la composición en x da x. Si no hice nada malo, metí una función adentro de la otra. El problema está en que tengo que calcular el dominio, porque todo muy linda la expresión, pero no vale para todo número real quizás. Quizás vale para menos números reales de lo que yo creo. Para todos los reales menos el 0. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para asegurarnos eso? Bueno, vamos a calcular el dominio de la composición. ¿Qué era el dominio de la composición? La tengo acá. Lo voy a escribir acá al costadito. El dominio de la composición era los x que pertenecen al dominio de la g, que es la segunda que aplico, perdón, la primera, cualquier cosa, la primera que aplico, los x que pertenecen al dominio de la g, tal que, una vez que x está en el dominio de la g, tal que g de x ahora lo pueda meter en la f, pertenezca al dominio de la f, ¿no? A ver, entonces lo reemplazamos. ¿Quiénes son los x que pertenecen al dominio de la g? ¿Quién es el dominio de la g? Todos Son los los reales reales menos el 0. menos Distinto el eso. 0. Tal que la g de x, que es 1 sobre x, lo reemplazo, 1 sobre x, pertenezca al dominio de la f. ¿Quién es el dominio de la f? Todos los reales menos el X. Menos el Claro. 0, digo. Todos los reales menos el 0 también, si es la misma.
Bueno, ¿y de acá qué sale? Acá sale automáticamente que X es distinto de quién. De 0. De 0. Tal que 1 sobre X también es distinto de 0, ¿sí? Pero esta es re obvia, porque si X no vale 0, que ya me lo está diciendo acá, esta X ya no vale 0, dividir 1 con cualquier cosa nunca se hace 0, porque si tengo un 1 arriba, es imposible que dé 0 esto, ¿no? La única posibilidad de que dé 0 un cociente es que haya un 0 arriba, y no lo hay. Así que esta vale siempre, siempre que la X sea distinta de 0 para que no sea absurdo, ¿no? Si la X vale 0, esto es absurdo. Pero si no, si es un numerito, un tercio, un quinto, un medio, un octavo, para cualquier otro valor de X nunca da 0 la cuenta, es cierto, si tengo un 1 arriba. Entonces, ¿cuál es la única restricción de la X que tengo acá? ¿Que no puede valer? 0. Sí. Eso me dice que el dominio de la composición son todos los reales. Acabo de calcular el dominio, me fijé las dos condiciones del dominio. Menos quién. Menos el 0. Entonces me voy a detener un poquito más acá. Y si me llegan a preguntar que conteste la composición en 0, no voy a ir a mirar la expresión final. Voy a ir a mirar el dominio. Porque esa expresión solo la voy a poder utilizar para poder reemplazarla en aquellos valores que están en el dominio. Pero el dominio, ¿quién era? Todos los reales menos el 0. Entonces, ¿qué me dicen acá? ¿Qué contestaría acá? F compuesto con G en 0 no existe. ¿Por qué? Porque es una restricción. Cero no Porque pertenece 0 al no dominio. pertenece al dominio de G. El 0 Bien. pertenece al dominio de la composición, ¿no? De ninguno de los dos tampoco, pero particularmente si me piden la composición en 0, yo tengo que aclarar que no existe el elemento en la composición de esa función que me pidieron, ¿no? Si me piden la composición, en la composición. No está en el dominio de la composición, entonces ¿cómo voy a poder calcular F compuesto con G en 0? Imposible. Entonces, ojo con esto, ojo, no, 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 no. Es decir, la importancia de calcular el dominio de la composición tiene que ver con que si miro la expresión final, puede parecer que existe la función en determinados valores de X, que en realidad acá adentro no valían. Miren, acá era muy fácil incluso mirarlo. ¿Cuándo puedo meter 1 sobre X dentro de la F? Primero cuando esto existe. Y esto no existe si la X vale 0. Entonces, la restricción estaba continuamente. Claro. Pero si miro la expresión final, no. Entonces, para no comerme los pasos intermedios, que acá por eso son medios obvios, porque yo pusiera 1 sobre X y pusiera una cosa más complicada, quizás hasta es más difícil saber cuándo no está definida. Claro, por eso hay que hacer el dominio de la composición. Por eso toca analizar esto. Para saber si le puedo hacer el caminito, para saber si, cuando hago f de g de x, realmente la x está en el dominio de la g, y lo puedo meter entonces, y tal que g de x está en el dominio de la f, y puedo terminar de hacer la composición completa. O sea, me refiero a, como nosotros calculamos una composición que implica meter cosas adentro de otras, que se transforman, digamos, no como una suma de funciones que las sumo, las resto, y las veo ahí, o sea, acá estoy metiendo algo adentro de una expresión, de una x, y transformándola en una expresión nueva. Eso hace que se pueda perder en la expresión final determinadas restricciones de la función, valores para los cuales la función no existe, que parezca que sí existen, pero es mentira. Entonces es muy importante entender que además de saber calcular la expresión general de una composición, como esta, capaz me la piden, calcular f compuesto por g en x, bueno, y es x, eso está bien, no es mentira. Hay que también saber bajo qué dominio esa expresión va a cobrar sentido, ¿está bien? Para qué valores de x efectivamente yo les puedo reemplazar, porque sé que voy a poder obtener una imagen que se le corresponde, digamos, ¿sí? Entonces, ¿me van siguiendo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ahora, con la necesidad de tener que calcular esa composición de funciones, es que vamos a calcular entonces la composición de funciones y por supuesto que es su dominio, ¿sí? Como siempre. Bien, tengo este ejemplo que dice más o menos así. F de x igual a x menos 3 sobre 2x menos 3. Es de un parcial este. ¿Eh? Y g de x, 2x menos 1. Ay, por Dios. Algo pasó. ¿Se los aliens El nos invadieron diablo, o qué? el diablo pasó. Nadie. Hallar, primero que nada, el dominio de la composición. Y vemos que sale, ¿sí? Hay bastantes de estos en parciales, ¿eh? Pero, mira, hay bastantes de estos en parciales, ¿sí? Así que si mañana quieren hacemos también algunos de composición más largos, hay que probar la composición y el dominio. No se tomó en las últimas instancias, no sé si se va a tomar, chicos, no les sé decir.
No sé si van a encarar para esta parte en funciones, porque como es una cosa bastante rebuscada, antes se tomaba siempre, entonces no sé al final. Lo que Pero pasa es que por lo general, cuando es el primer parcial, siempre se toma más que nada lo más importante, que es sacar el dominio de imagen. tal cual. Ojalá que sea eso, nada más. X pertenecientes al dominio de la G, ¿cuál es el recorridito que hace la X para meterse adentro de la G y de la F? O sea, son las X que pertenecen al dominio de la G, tal que cuando calculo G de X, eso pertenece al dominio de la F, ¿no? O sea, siempre uso el mismo speech, digamos. Bueno, tengo que calcular los dominios. ¿Quién es el dominio de la G? Todos los reales. Tal cual, es una función lineal, ¿no? Esta, si se acuerdan algo. Dominio de la F, capaz que no se acuerdan. ¿Esa se ubican que es una función lineal? Sí. Sí. ¿Y el dominio de esta? Habría que buscarlo con Regla de debajo. signo. Mayor a 0. Distinto de 0. No sería mayor porque acá no hay raíces, ¿eh? La única posibilidad que esto tome un signo positivo es que haya una raíz que lo esté teniendo adentro. Distinto. Eso es distinto. 2x menos 3 es distinto de 0, ¿no? Así que 3 medios es la que no puede tomar. Todos los reales menos 3 medios, ¿no? Incluso 2 por 3 medios 3 menos 3, 0. Bien. Bueno, voy con esa entonces. Voy a respetar y voy a reemplazar esto otra vez, ¿eh? No se olviden que de acá sale mi dominio de la composición. Entonces, son los X que pertenecen ¿a dónde? Al dominio de la G. ¿Quién es el dominio de la G? Todos los reales. Bueno, acá no hay restricción para la X por el momento. Tal que G de X, ¿esa por quién la reemplazo? ¿Cómo, profe, se trabó? 2x menos 1. 2x menos 1, que es G de X, lo reemplazo, ¿pertenece a qué cosa? El dominio de la función sería Todos los reales menos 3 todos medios. los reales menos. Todos los reales menos el 3 medios. Tal cual, ¿sí? Bueno, de acá no hay condición. Hay que cualquier real. La condición es sacar de acá. Yo quiero que 2x menos 1 pertenezca a todos los reales menos el 3 medios. Así que yo quiero que 2x menos 1 sea distinto de quién. De 3 medios. 3 medios. Y acá la matemática sufre un problema grave, que es que nosotros desigualdades no resolvemos en matemática. Solo resolvemos igualdades. Entonces, o hacen un abuso de notación, cosa que a mí no me va a traer ningún problema, que hagan 2x distinto de 3 medios más 1, x distinto de, bueno, 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 5 medios, dividido 2, y eso sea x distinto de 5 cuartos. ¿Es correcto? Más o menos. O si lo quieren hacer bien específico matemático, primero deberían. Si quieren que sea distinto a 3 medios, primero deberían resolver como un cálculo auxiliar donde la expresión se hace igual a 3 medios. Y entonces la descartan ese valor. Es decir, uno resolvería 2x igual a 3 medios más 1, x igual a 5 medios dividido 2, x igual a 5 cuartos. O sea, como queremos que sea distinto a 3 medios, nos fijamos cuándo se hace igual y descartamos ese valor. Decimos, si se hace igual, en x igual a 5 cuartos, no, queremos que sea distinto. ¿Sí? ¿Qué es lo correcto? Esto. Por más de que querramos una desigualdad, resolver la igualdad, encontrar donde se hace igual, pero como queríamos la desigualdad, descartar el valor, ¿no? Sin los pasos intermedios, sin estos pasos intermedios, ¿no? O sea, sería plantear la desigualdad, resolver como cálculo auxiliar la igualdad, venir y decir, entonces, si se hacen iguales, cuando x es 5 cuartos, y yo quiero que sean distintos, x no puede valer 5 cuartos, ¿sí? Pero si resuelven la desigualdad, no va a haber problema, digamos, es un abuso de notación que uno suele usar para resolver una desigualdad rápida, todavía nadie murió, pero hay gente que muere cuando ustedes escriben un desigual, entonces bueno, siempre depende del contexto, digamos, ¿no? Yo no tengo problema que pongan el desigual, porque entiendo que ustedes, el objetivo acá es calcular un dominio, no mostrarme que saben resolver una ecuación, digamos. Pero bueno, lo que les quede más cómodo, para mí va a estar bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que x no puede valer 5 cuartos? ¿Qué acabo de encontrar? ¿La restricción para qué?
para que 2x menos 1 se pueda meter adentro de quién. De F. El dominio de F. Del dominio de la F. Bueno, fíjense lo que pasó, miren, vamos a ver si puedo concluir de acá el dominio y que salga más natural de lo que parece. Uno dice, bueno, para que la X se pueda meter en la F, no hay problema, porque X pertenece al dominio de la F, y como el dominio de la F son todos los reales, hasta ahí no tengo drama. X siempre se puede meter en la G, perdón, parece que dije la F. X siempre se puede meter en la G, porque el dominio de la G son todos los reales. Entonces X siempre está siempre se puede meter en la G. La primera parte la tengo cocinadísima, me dice esto, ¿no? Ahora el tema, ¿cuál es? Claro, que una vez que yo ya encuentro la G de X, que es esta expresión, una vez que yo hago ese calculito, reemplazo cualquier X acá y encuentro ese número, lo tengo que poder meter adentro de la F. Para poder meterlo adentro de la F, yo necesito que esté en el dominio de la F. Necesito que no sea 3 medios. ¿Sí? Porque 3 medios anula mi denominador. Entonces no lo podría meter adentro de la F. ¿Y qué acabo de encontrar? Acabo de encontrar el valor de X, que si yo le hago todo el caminito, cuando lo quiero meter adentro de la F, Se trabó. Se le Quedó- cortó, sí. ¿qué número Sí, me te se trabó. trabó? Quedaste sí. helada. Vuelvo. Lo que digo es, para meter la X adentro de la G, podía ser cualquier real, porque no hay restricción porque el dominio es todos los reales. Pero una vez que ya encuentro la G, una vez que ya hago la cuentita 2 por X menos 1, la idea es, si esta ya existe, siempre, porque la X siempre la puedo meter en la G, porque tiene dominio de todos los reales, ¿cómo me aseguro que lo que me dé como resultado acá pueda meterlo adentro de la F? Me aseguro pidiéndole al resultado de esta cuenta, pidiéndole al resultado de 2x menos 1, que no sea quién. Menos 3 medios. Que no sea 3 medios, claro, digo, a ver, está todo muy lindo, vos podés meter todas las X que quieras acá adentro y calcular la G, está bárbaro. Pero ojo, que no vayas a meter una X acá, que el resultado me dé 3 medios, porque si el resultado me da 3 medios, no lo puedo meter en la F. Si esta cosa, si acá me da 3 medios, esto no lo voy a poder meter. Entonces, ¿quién es 5 cuartos? ¿Por qué tengo que sacar el 5 cuartos? ¿Qué provoca el 5 cuartos que hace que yo lo tenga que sacar? Da 3 medios. Que dé 3 medios esta cuenta, tal cual. Que cuando yo le haga el caminito, cuando yo haga f de g en 5 cuartos, porque si lo hago, si es para un x, lo puedo hacer para cualquier x, cuando yo hago g en 5 cuartos, ¿qué me da? 3 medios. Me- 2. 3 medios. Lo Cinco que hace cuartos. al denominador ser. Y hace al denominador 0, entonces no lo puedo meter porque no está en su dominio, bla, bla, bla. Pero, digamos, lo que acabo de encontrar es el valor que hace que el resultado de este cálculo, que cuando le apliqué la g al número, digamos, me dé 3 medios y no me permita meterlo dentro de la f. O sea, acabo de encontrar el x que en el resultado de todo el cálculo no lo puede completar, no lo puede terminar. ¿Sí? Porque, digamos, en un principio uno dice, le puedo meter cualquier cosa a la x. Si total el dominio de la g es todos los reales, cualquier cosa. Claro, pero no le vayas a meter, si bien sí podés meterlo acá, yo el 5 cuartos sí puedo meterlo acá, ese no es mi problema. Pero mi problema es que el 5 cuartos me genera un 3 medios que no lo puedo meter adentro de la f, ¿no? O sea, lo que encontré es el valor que no puedo meter en la g, no porque la g no lo reciba, pobrecita, sino porque el resultado del cálculo me da un valor que la f no recibe. ¿Sí? Yo esto lo voy tachando porque son cosas que no quiero que ustedes las escriban de esta forma, son cosas que quiero que las entiendan, pero las tenemos que escribir de otra manera. Entonces, ¿cuál es el dominio de la composición? Todos los reales distintos de esos dos valores. Todos los reales menos 3 medios. 5 cuartos, dos valores, ¿no? miren el dominio de la composición, no miren más nada. X es cualquier real que no sea 5 cuartos. ¿Cuál es el dominio de la composición? Ah, claro, Todos no, los tampoco, reales menos 5 cuartos. claro. Listo. ¿Por qué le vamos a sacar algo de más? ¿Por qué le sacaríamos el 3 medio? A ver. Si el 3 medio primero aplica la G y después la F, no la F primero. Si acá reemplazo el 3 medio, 3 menos 1, 3 medios por 2, 3. 3 menos 1, 2. El 2, ¿no lo puedo meter ahí?
Sí. Recontra. O sea que el 3 medios no es mi problema, porque la primera que aplica es la G. ¿Está bien? Yo puedo hacer tranquilamente f de g en 3 medios, sin problemas. Porque g en 3 medios da 2, y f en 2, 2 por 2, 4, menos 3, 1, 2 menos 1, menos 1 da. Recontra existe. Acuérdense que la vista está puesta en que el resultado de este cálculo no me dé 3 medios, no en que la x no pueda valer 3 medios. Por eso es importante que no le agreguen cosas a esto, que lo lean, que lo interpreten. La x para meterse dentro de la g es cualquier valor, pero yo no quiero que el resultado de este cálculo dé 3 medios, porque si no, no lo puedo meter en la f. Entonces, ¿quién no puede valer la x? 5 cuartos, listo, es la única restricción. No tengo otra. Esta es la que me hace que me genere un 3 medios que no puedo meter acá. No el 3 medios, el 3 medios no es mi problema, porque yo no voy a aplicar primero la f. ¿Entiende lo que digo? La que aplica es la g. Entonces, y la g en 3 medios no tiene drama. O sea que como valor de x inicial, como este valor de x, que es el primero que miro, el 3 medios no es un problema para mí. El problema es si el cálculo de la g me devuelve un 3 medios que no puedo meter en la f. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso. Y miren, lo que acaba de pasar recién, que querían descartar el 5 cuartos y el 3 medios también, fue lo que la mayoría hizo en el parcial, en su momento. Descartaban el 3 medios. Claro, lo veían acá, que había que sacarlo, que había que sacarlo, que había que sacarlo. Sí, pero hay que sacarlo de la f, que no llegue a la f. Pues si la primera que aplica es la g, y el 3 medios no tengo problema de aplicarlo en la g, y me da un número que la f sí recibe, entonces no me trae problema. Entonces la parte más importante del asunto es, hay que saber leer esto, y quedarse con esto. Acá está toda la información. ¿Cómo tiene que ser la x? Cualquier real distinto de 5 cuartos. Listo, todos los reales menos el 5 cuartos. ¿Me siguen la idea? Sí, sí. Sí, sí. ¿Se entiende por qué no descarté el 3 medios? Sí. Bien. ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen preguntado? Está todo tachado. Pero porque no quiero que les quede esas cosas escritas, porque después las van a querer escribir igual con el no, y yo quiero que me pongan bien las justificaciones, que es la que voy a preguntar ahora. ¿Qué pasa si me preguntaban, que si me decían calcular, si es posible, la composición, apa, que dice alto cero, en 0, y la composición en 5 cuartos? ¿Cuánto vale la composición en 0? ¿La puedo calcular primero y principal? Sí. Sí, porque no es un elemento que esté fuera del dominio, al contrario. Y da 1. No. Digamos, ¿qué puedo hacer? Dos cosas. O hallo la expresión general de la composición para todo x, como lo que hicimos en los ejemplos anteriores, que metemos toda la g adentro de la f, ahí y ahí, le hago la cuenta, y encuentro la expresión general. O sea, lo que acabamos de hacer hace todos los ejemplos anteriores. ¿Me ubican qué les digo? No sé dónde está Sí, la hoja. reemplazar 0 en las x de g y después el resultado en f. Hacer el caminito, tal cual. Esto es f de g en 0. Lo hago solo para el 0. ¿Para qué me voy a gastar hacerlo en todas las x? ¿Para qué voy a meter toda la g adentro de la f, que me quede una expresión espantosa? Si me lo están pidiendo para un numerito nada más, no me lo piden para toda x. Si fuese para toda x, acuérdense cómo es. Meto esto adentro de ahí y de ahí. ¿Sí? Y armo la expresión. Lo que hicimos desde el inicio de composiciones, digamos. Pero acá, como lo piden solo para un numerito, voy para ese numerito. ¿Cuánto vale g en 0? Menos 1. No, 1. 2 por 0, 0, menos 1, ¿no? En 0, 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. ¿Y f en menos 1? Lo hago si quieren. Menos 1, menos 3. Menos 4 quintos. 2 por 1, menos A 4 quintos, sí. Menos 4 sobre menos 1, 4, ¿no? ¿Bien? Sí. Creo que me lo dijeron recién, pero... Oh, no. No, Menos menos 6 acá. 4 quintos. No, 5. 5. No me hago cargo, loco. Estoy como bajo los aspectos del COVID, ¿eh? A mí no me digan nada. Mentira siempre. No sé multiplicar. No sé sumar. Ok, bueno. Listo. Y ahora, ¿qué pasa si me preguntan f compuesto con g en 5 cuartos? ¿Cómo respondo a esto? 5 cuartos no pertenece al dominio de Fock. Tal cual, respondo. No es posible. Sí, pues me preguntan si es posible. Porque 5 cuartos no pertenece al dominio de la composición.
¿sí? O sea que esa es la manera de decir que no puedo calcular la composición en 5/4, ¿sí? Que no pertenece al dominio de la composición. ¿Tá? Y esa es la manera, y no hay otra. Si me ponen, no es posible porque está fuera, no sé, cualquier cosa. Cualquier otra justificación no existe. La única justificación válida de que no existe la función en un valor es que ese valor no pertenece al dominio. ¿Sí? Bien. ¿Están listos para que haga otro más? Tengo uno con Profe. desigualdades. Que Dios me ampare. Tengo uno con desigualdades. Dice así. Tengo a f de x, que es raíz de x menos 3. Tengo a g de x, que es x al cuadrado menos 1. Y voy a calcular el dominio de la composición. Otra vez la misma historia. Son las x que pertenecen al dominio de la g, tal que g de x pertenece al dominio de la f. Entonces, las x pertenecen al dominio de la g. ¿X pertenecen a dónde? ¿Quién es el dominio de la g? Todos los Todos los reales. reales. Todos los reales. Todos los reales, una cuadrática. Tal que g de x, tal que x al cuadrado menos 1, pertenezca al dominio de la f. ¿Quién es el dominio de la f? ¿Quién es la condición del dominio de esta función? Mayor o igual a 0. Así que x es mayor o igual a 3. Así que ¿cuál es el dominio de la f? Todos los reales De menos 3 3. a más infinito. De eso. Incluido Sí. el. Perfecto. Bueno, ¿cómo analizo esto? ¿No? Digamos, acá x es cualquier real. Qué bueno, me alegro un montón. Pero tal que la x al cuadrado menos 1 caiga en este intervalo. Se complicó la cosa. ¿Sí? O sea, era cualquier real hasta que tiene que pertenecer el resultado de este cálculo a este intervalo. Entonces no es cualquier x, porque no cualquier x al cuadrado menos 1 cae acá. ¿Cómo lo traduzco esto? Como una inecuación que sea fácil de resolver. Digamos, ¿qué característica tiene que tener x al cuadrado menos 1 para pertenecer Mayor a o este igual a 3. Mayor, eso. Tal cual? ¿Quiénes están dentro del intervalo de 3 a más infinito? Los más grandes o iguales que 3. Justamente, de 3 a más infinito. O sea, para que este caiga acá adentro tiene que ser o 3 o mayor. ¿Sí? Así que tiene que ser el mayor o igual a 3. ¿Cómo resuelvo eso? X mayor o igual a 2, ¿no? ¿X al cuadrado? No, raro. No me aparecería un 2 acá a mí. Ahí como cualquier lineal puede ser. Y pasa que pasás el 1 sumando, te queda 4 y raíz de 4 es 2. Opa, opa. Pero te quedan dos valores porque es valor absoluto. Con el, ¿cómo es? Con el valor absoluto. Diferencia tenés que hacer, profe, ahí. Bien, de las dos maneras que quieran, pero no me pasen así sin el valor absoluto, porque está mal horror. Acá si pasamos el cuadrado como raíz, me queda valor absoluto, ¿no? Una opción. Valor absoluto de x es mayor o igual a 2, ¿y qué me dicen acá? O x es X es menos 2 y 2. Mayor o igual a menos 2, mayor o igual a Menor 2. igual, menor. Menor no, o igual a 2. Menor igual, menor igual. menor o igual que menos 2. ¿Y qué es esto entonces? ¿Qué intervalito es este? Mayores iguales a 2. De Y menos menores- infinito a menos 2 y de 2 a más infinito. Perfecto. De menos infinito a menos 2, unido de 2 a más infinito. Es decir que, para que el resultado de este cálculo pertenezca a este intervalo, las x tienen que pertenecer de menos infinito a menos 2 y de 2 a más infinito. Y en principio era cualquier real, pobre la x. Pero para que el resultado de este cálculo esté acá, y efectivamente una vez que apliqué la g se pueda meter en la f, la raíz se pueda calcular, o sea, para que esta se pueda meter ahí, tiene que devolverme algo que pertenezca al intervalo de 3 a más infinito, pues si no la raíz no la puedo calcular. Entonces la x en realidad está en este intervalo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me acabo de fabricar? ¿El dominio? El dominio. Tal cual. Son las x. Son las x reales, tal que x al cuadrado menos 1 cae acá adentro. Así que tal que x en valor absoluto, o sea, resolver
que x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual a 3, es ver que las x sean mayores o iguales a 2 en valor absoluto. O sea, que estén acá adentro. Las x verifican esto, ¿no? Estas son las únicas x que hacen que este cálculo, caiga acá adentro. Que hacen que este cálculo, al meterlo ahí, me devuelva algo mayor o igual a 3. Entonces, al restarle 3, esto me da positivo 0, y entonces la raíz existe. ¿Sí? O sea, no se olviden de eso. O sea, lo que yo estoy buscando es que el resultado de este cálculo caiga acá, porque si esto es algo mayor o igual a 3, al restarle 3 da positivo 0 y la raíz existe. O sea, por eso es que le tengo que dar una condición a este para que se meta. Puedo meter con cualquier numerito. ¿Qué otra forma había para resolver esto? Diferencia de... ¿no? Yo hubiese elegido diferencia al cuadrado, desde siempre, x menos 2, x más 2, mayor o igual a 0, y hubiese hecho regla de signos. ¿Sí? Esa es otra opción que pueden hacer. ¿Qué hacen regla de Cuadrado signos? menos 1 profe. No, menos 4, ¿no? Porque el 3 pasa restando. Ah, tenés razón. Que para hacer esa regla, acuérdate que tiene que haber un 0, ¿no? No, igual siempre me equivoco, o sea que puede. De acá el 2 me queda menos, menos, más, más, más. De acá el menos, lo hago rapidito porque ya tienen el otro, pero bueno, menos, menos, más, 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 menos y más. Ven que les quedan los extremos de menos infinito a menos 2 y de 2 a más infinito. O sea, por regla de signos va a dar lo mismo. Sí, lo hice medio rápido para que se vea, pero queda el mismo resultado, por supuesto, ¿no? O sea, como quieran. Yo hubiese elegido regla de signos toda la vida, porque a mí algo que no me gusta son las inecuaciones con valor absoluto, pero bueno. ¿Estamos de acuerdo en que solo miro esto y esto, resuelvo y hallo el dominio de la composición? Les pregunto, ¿existe la composición en cero? No. No. No existe la composición en cero, porque el cero no pertenece al dominio de la composición, ¿no? ¿Y la composición en 4? Sí. Yes, la hacemos. Entonces, cuando existe, la hacemos. Eso es f de g en 4. G en 4, acá. 4 al cuadrado 16, menos 1 15. F en 15 es la raíz de 15 menos 3. Tengo ni idea. 15 menos 3, 12. 12, listo, queda así. O 2 raíz de 3, ¿no? 3, 12. Entonces, cuando no existe, ponemos por qué no. Esto vale para todo, no solo para la composición, ¿eh? Si no existe cualquier función que no exista en un punto, es porque el punto, en un valor de x, digo, es porque el valor de x no pertenece al dominio. ¿Sí? Bueno. De lo que por ahí en la práctica sobre composición no es lo que se suele tomar, es la realidad. Lo que se suele tomar es lo que está en los parciales, como la expresión que yo les estoy haciendo, ¿sí? El que me interesaría por ahí que charlemos un poquito, si quieren, es este que tengo acá. Miren, está en la práctica, me parece que está bueno. Esta tablita también si quieren, pero sale muy rápida, no tiene mucha ciencia. Este quiero que charlemos. ¿Qué pasa cuando tenemos suma de cosas? Porque este lo tenemos como cociente, ya lo hemos hecho. Y esta suma, ¿la ven? Hicieron este dominio. No llegué hasta ahí, profe. Miren, voy a copiar el 12A, pero bueno, el 12A. Solo porque es una suma, digamos. Yo quiero ver qué pasa cuando tenemos una suma, a ver cómo se comporta. Suma o resta, porque acuérdense que una cosa viene de la otra. Y voy a copiar el C. Y bueno, y nada que ver con composición esto, la composición viene a partir del 13, justamente. A ver esta. Si yo quiero que la suma se pueda resolver, ambos términos de la suma tienen que tener sentido. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del dominio acá? X no puede ser 0. Y x al cuadrado menos 16 4. tiene que ser distinto de 0. No puede ser 4, claro. Solo el 4, otra vez me duele el pecho, otra vez 4 y electrochoques. menos 4. Más menos, más menos. Diferencia de cuadrado o Se valor comen una. absoluto. Claro, ojo que si se comen una de estas pueden arrastrar el error, si les piden otra cosa en el ejercicio lo arrastran, ¿sí? Entonces, ¿quién es el dominio de la F? Son los reales menos el 0 y el menos 4 y el menos 4. Muy bien. Ahora vamos con el C, a ver.
Porque el C, si bien son un montón de inecuaciones las que nos van a quedar, no es una regla de signo, porque no están todas en un solo bloque, hay sumas aparte, ¿no? Digamos, si quiero que la suma y la resta se puedan resolver, dijimos que cada término tiene que tener sentido, ¿sí? Entonces, vamos a calcular las restricciones de cada término para que cada término exista, y vamos a ver dónde existen todos a la vez, porque la idea es que todos los términos tengan sentido de manera simultánea, ¿no? ¿Para que esta exista? ¿Cuál es la condición? Tiene que ser Las Que X sea mayor o igual a mayor o 1. igual a 0. Para que esta exista, también. Mayor o igual a 0. y 1 menos x, Diferente a 0. X Distinto de menores 0. iguales a menos 1. A 1. Yo no sé. Sí. Sí. Distinto de 0. le pongo mayor estricto, quieren, así no pongo mayor igual y a la vez distinto, Bueno, ¿Cómo? Claro. ¿sí? Porque por estar en un denominador 0 no puede valer, pero por Y estar cero dentro no de la puede raíz valer. tiene que estar mayor o igual. Claro, sí, entonces sí. Bueno, de acá sale que son las x mayores o iguales a menos 1. Es decir, este es el intervalito que las x pertenecen a de menos 1 a más infinito, ¿verdad? Acá, este término existe. Estos son las x pertenecientes de 0 a más infinito. Ahí existe este. Vamos a despejar este. Menos x mayor que menos 1, x, Menor. Menor que 1. así que las x pertenecen de menos infinito a 1. Ay, no. A 1. A la vez, los tres términos, porque son sumas, ¿eh? Esto no es un cociente, no es una raíz, que digo, hago signos porque quiero que un cociente sea mayor o igual a 0, o que un producto de cosas sea mayor o igual a 0. Estas son sumas de cosas, así que no uso regla de signos acá. La regla de signos relaciona productos y divisiones, ¿sí? Acá son suma de términos que son condiciones separadas, pero que tengo que saber cuándo se dan todas de manera simultánea. ¿Cuándo se dan todas de manera simultánea? De menos 1 a 1. Me lo dijeron, ¿no? Alguien me habló. De menos 1 incluido a 1. Bueno, entonces, bien, ¿qué es lo que nos conviene hacer acá? Primero voy a graficar los intervalos, a ver dónde están las x en común. De menos 1 a más infinito es acá. De 0 a más infinito es así. Y de menos infinito a 1, no tengo nada, pero bueno, supónganse que el 1 está ahí, es acá. ¿Dónde se están chocando las tres condiciones? ¿Dónde están las x que de manera simultánea hacen válido este término, este término, este término, así se pueden sumar y restar? en 1, ¿De menos 1 a 1? ¿O no? A ver. Sí, va, no. De 0 a 1. De 0 a 1, ¿sí? Recién me habían dicho de menos 1. Muy bien, pero... Bueno, a ver, pero no importa, pero estaba la idea, en lo que me tiraron estaba la idea de querer encontrar lo que estaba en común, ¿sí? Y eso me gustó, o sea, acá, entre el 0 y el 1. Es más, el 0 con corchete y el 1 con paréntesis. Ahí se cortan los treos, está bien, por ahí no se ve muy bien en pantalla, ustedes si quieren háganlo con colores. Es el único lugar en el que las tres condiciones valen, en el que esta va a existir, esta existe y esta existe. O sea que si los tres términos existen y los puedo sumar y restar, bueno, para esas x va a existir la f. Para las otras x no, porque Puntos, claro. si no, ¿cómo devuelvo la f de x? Necesito que los tres términos a la vez tengan sentido. Si yo reemplazo un valor, que este sí se puede calcular y que este también, pero este sí es absurdo, esto es absurdo. Entonces no existe la x, no existe la f, digamos. Yo necesito que las tres valgan para que los tres cálculos se puedan hacer y pueda sumar y restar, ¿no? Y eso solo pasa ahí. Así que el dominio de esa función es de 0 a 1, chau. Es el único lugar en donde se cortan los dominios de cada una de estas funciones por separado. Porque en realidad, cuando uno tiene una suma o una resta, o tiene un producto también, pero eso se puede tranquilamente multiplicar y que me quede una común, una de las que estamos acostumbrados a trabajar. Esto es lo que uno hace, intersecta las condiciones, ¿sí? Pone las condiciones de cada uno de los que están participando de las sumas y de las restas, y las intersecta, quieran en una recta real, porque son intervalos reales, y se fijan de manera simultánea dónde están verificándose todos los términos a la vez, porque para que la suma tenga sentido, o la resta lo tenga, cada término tiene que poder tener sentido, si no, ¿cómo lo sumo? Si yo reemplazaba, no sé, el menos 4, claro, este va a existir. 1 menos menos 4 da 5. Esta existe. Pero esta no existe, porque da absurdo, esto tampoco. Entonces no existe la resta y la suma, no existe la f.
Entonces necesito que de manera simultánea los tres a la vez se puedan calcular. Y eso se hace a través de una intersección de condiciones. ¿Se entiende la idea? Profe, Sí, ¿podemos hacer un parcial que tengo yo acá? dale. ¿Eso se entendió? Es del 18 del 5, del 19. ¿Qué dice? ¿Primer parcial recuperatorio? No, primer examen parcial, tema 1. Punto 4A. Si esto se entendió, nadie me dio bola, por suerte todo lo normal. Sí, sí, sí. Primer examen parcial, ¿no? Sí, ¿Qué ejercicio? el 4A. Estoy en el correcto, a ver. La función es raíz de x menos 2 sobre 4 menos x al cuadrado. No, es raíz, o sea, es una fracción y es raíz de valor absoluto de x menos 2 sobre 9 menos x al cuadrado. Uy, estoy en otro, pero este que encontré me encanta. A ver, ¿cómo se llamaba el archivo? Acá la tengo. Determinar el dominio de la siguiente función. F de x igual a raíz de valor absoluto de x menos 2 sobre 9 menos x al cuadrado. Bueno, vuelvo para aquí. Bueno, ¿y qué me dicen? ¿Cómo calculo el dominio de esta función? ¿Cuáles son las condiciones? X no puede ser 3. Si Electrochoque. haces la diferencia, pero 9 menos x al cuadrado no podés hacer la diferencia Claro. y te queda x más 3 y x menos 3. Sí, que no puede ser. Es que igual de. No puede ser ni 3 ni cualquier menos 3. forma te va a dar igual. Claro. Menos 3, ¿no? O sea, Mis electrochoques son porque siempre me nombran el positivo. sí, no, Ah. es que cuando vos pasás el No, cuadrado te no va a te dar olvides. que es más y menos 3. X distinto de 3 y X distinto de menos 3, ¿estamos de acuerdo? Y acuérdense que son 2, que está el cuadrado. Bien. Profe, pero ¿Qué más? ¿es necesario que hagamos diferencia al cuadrado? No. Entonces No, necesito no, para que vean que por son espejo, listo. tal cual. Ok. Mientras que no se coman una. Bueno, La y otra arriba, tiene que ser mayor a Puede ser mayor o igual. Mayor igual. mayor o igual a 0. Mayor o bien. igual. Valor absoluto. Valor absoluto de x menos 2 mayor o igual a 0, ¿verdad? Sí. Bueno, valor absoluto de x mayor o igual a 2. ¿Cómo resuelvo eso? Sacas 2. X mayor o igual a 2 y x menor o igual a 2. Ujú. A menos 2. Exacto, ya se venía la cagada pedo. A mí Sí, que la sí, sí. incluyen, porque se despiertan porque saben que los recago pedo, yo no sé, pero se dio así, ¿no? La vida, en fin, bueno. ¿Esto qué es? Otra vez, ¿no? Menores iguales a menos 2, mayores iguales a 2. ¿Cuál es el dominio entonces? ¿Cómo combino que las x tienen que estar en este intervalo o en este, y no pueden ser estos dos? Y tiene que ser como de menos infinito. Menos infinito menos 2, unión de 2 a más infinito. De Con 2 a 3 corchete. y de 3 a más infinito. No, porque no puede ser Tiene 3. un montón, Menos tipo, tengo que infinito a decir menos pero el 3 3 sin y de incluir. 3 a menos más infinito. Yo puse de menos 3 a menos 2. Sí, no incluido. Dura, cualquier verdura están tirando. De menos infinito a menos 3. Cierro, unido. ¿De qué? Sí, De menos 3 a 2. A menos 2. Ujú. Bien, ahora me gusta. Cierro, unido. De 2 incluido a 3 y de 3 a más infinito. Ahora sí. Cada uno que me lo dice. Ay, arranca profe, bien. yo me perdí. Yo estaba diciendo eso, pero bueno, no se escucha porque estamos todos y la hablando. caga la tía. ¿Eh? Yo estaba diciendo eso, pero no se escucha porque estamos todos hablando. O sea, tienen que estar acá las Centro un X. tupper. Claro, tienen que estar acá las X, ¿sí? De menos infinito a menos 2 y de 2 a más infinito. Claro, pero no pueden ser ni el 3 ni el menos 3. El menos 3 está ahí, lo saco entonces. No puede valer menos 3. O sea, por más de que verifica esta condición, tiene que estar verificando esto también. Tiene que ser distinto de menos 3. Hago un agujero en el menos 3 porque el menos 3 no puede ser. Y también, era de 2 a más infinito, pero no puede valer 3. Así que acá hay un agujero en el 3. Entonces, ¿cómo escribo esos agujeros? De menos infinito a menos 3, unido. De menos 3 a menos 2, o sea, este pedacito sí, unido. De 2 a 3,
unido de 3 a más infinito. O sea, acá hay una unión de intervalos en donde está la x, pero también tiene adentro valores que no puede tomar porque anulan el denominador. O sea, estaban acá el 3 y el menos 3, porque arriba no trae problema, la raíz existe, sí, pero anula el denominador. Los tengo que sacar del intervalo en donde las x aparentemente están en el dominio, ¿no? Porque esos no están en el dominio. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bueno, uno solo me dijo que sí. No sé Profe, si yo los hice pagué. notación de intervalo de todo, o sea, de x menos 3, de x más 3, de valor absoluto, y después al final hice escribirlo, digamos, todo, cuando dice, no sé, más por menos menos, cosas así. Bueno, pero que esté, si pones muchos intervalos a la vista, que quede bien en claro cuál es el del dominio final, ¿eh? Claro, claro. ¿Se entendió entonces este? No. Sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, ni pelota me están dando. Sí, acá hay uno que está espectacular. No sé cuánto me va a llevar resolverlo, pero bueno. No sé. ¿Alguien tiene algo para preguntarme? No, no, profe. Sí, Porque más o menos. miren este. Ayer el dominio de F, empezó usando notación de intervalo. Indicar si igual a uno pertenece a la imagen, dada esta. Hallar el dominio y si es posible. O sea, está como interesantísima, no sé qué opinan ustedes. ¿La hago? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una mezcla de todo lo que vimos recién, ¿no? Claro, y el dominio también de las funciones que vimos en la clase pasada ayer. Ya no sé, nos vemos Eso todos es los un días. examen, ¿no? Sí, a ver de cuál es. ¿Y cómo hago Lo para dice ahí en el salirme nombre ahí? del PDF. Del 2019. Primer parcial del 2019. No me deja ver tu hoja, profe. Tipo, está la Porque estoy pantalla. compartiendo. No, es Ah, porque estoy Pobres los que compartiendo. rindieron esto. Sí, este ejercicio Muerto. de la muerte. ¿No? Y expresarlo en notación de intervalo. Vamos con el primero. Bueno, voy con este dominio y que me ampare Dios. Últimamente estoy muy creyente, me doy cuenta. Bueno, en fin. ¿Qué hago con lo que tengo dentro de la raíz? ¿Cuál es la condición? Mayor o igual a 0. Y la restricción del denominador. Menos 2 y 2. Exacto. Bueno, ¿cómo resuelvo eso? Haces una diferencia de cuadrado abajo. Diferencia cuadrada, sí. ¿Y cómo queda esa diferencia? 2 X menos 2, X más 2. X. Opa. Respeto el orden, ¿no? Primero el número. No se olviden de eso, porque 2 menos X no es lo mismo que X menos 2, ¿eh? Profe, pregunta, ¿vos me Respeto escuchás el bien o orden. no? ¿Me escuchás muy lejos? Yo te escucho lejos. Claro, no, escucha, ahora me Leo. pongo los auriculares, porque me compré unos auriculares nuevos. Qué desconfiado que eso. Te voy a clavar acá un paso, no me importa nada. Total, estoy con la cámara apagada, pero tengo una tos terrible. Denme un segundo. Como mierda. Bueno, mi mejor momento lejos. Bueno, no se olviden que acá primero número y número. No me pongan X menos 2, es 2 menos X, porque está primero el número. Gracias. Ahora, ¿qué más hacemos? La regla de signos. Exacto. Puedo hacer regla de signos de una o algo puedo hacer para ahorrarme un par de pasitos. Simplificar. Las restricciones de abajo. Ah, simplificar, re. Las tengo. Sacar factor común en 2 menos X, profe. Y simplificar después. Ah, profe, Bien. ¿lo puede expresar como notación de intervalo o no? No, pero la que me dieron recién me encantó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sacar? Factor Sacar el común factor común, dijo. En 2 menos De X arriba. sacar factor común menos. Vamos, 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 vamos. De este saco factor común menos, menos 1 si quieren, no lo pongo ahí, es un menos, es lo mismo, pero.
¿Qué me queda dentro del paréntesis entonces? Menos 2 más X. ¿Y ese con quién se va? Con el de arriba. Con el de arriba. Ese menos 1 también lo podrían haber sacado del numerador, ¿eh? Yo lo saqué del denominador porque me insistieron acá y dije, bueno, ya que se les ocurrió esa idea que es espectacular, la sigo a morir. Podrían haber sacado de arriba, que quizás es más cómodo, pero es lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué me queda? Menos 2 menos X mayor o igual a 0. Claro, o sea, ese menos, si quieren lo paso para arriba, porque más dividido menos es menos, ¿no? Puedo poner el menos arriba o en el medio. ¿Está bien? O sea, en vez de seguirlo dejando acá, multiplicándolo abajo y poner un 1 arriba, paso el menos para arriba. Total, más dividido menos es menos. Como quieran, que no lo dejan abajo. Acá sí hago regla de signo. En la otra también. Me parece que era más laburo al Pepe. ¿Cuál es el signo del menos 1? Todos Bueno, Todo negativos. negativo. El signo de 2 más X. Separás No. el menos 2. ¿O? ¿Se le trabó a la profe o no? Se trabó de nuevo, se trabó. Se le trabó. Está jugando a la estatua. Hola, hola. Hola, profe. Hola, 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 hola. El COVID está afectando al internet, me parece. Claro, me dice, andate, acostate, hermana, acostate. Bueno, signo de 2 más X, menos, menos, más, ¿no? Y vamos con el signo total. Signo de menos 1 sobre 2 más X. Menos, dividido menos, o menos por menos, más. Y menos por más, menos. Bueno, ¿quién es el dominio entonces de la función f? ¿Qué Menos busco? infinito a 2 Todo. infinito. De menos infinito a 2, tal cual. Y el 2, Paréntesis, porque es una ¿No es restricción. menos 2, profe? qué bueno. Qué Menos bueno, 2, profe. qué bueno, la verdad que te están tirando unas re buenas últimamente, impactada. Bueno. Entonces, necesitábamos que sea todo mayor o igual a 0, repito, porque no sé cuánto tiempo estuve trabada, y distinto de 0. Los distintos de 0 me dieron las restricciones del denominador, por eso ya no las puse. Acá cancelamos, regla de signos, todo negativo, menos, menos, más, menos, y me quedó, como busco los positivos, me queda de menos infinito a, y me acabo de enterar que era un menos 2. Gracias. Dominio de f adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Dice, indicar si i igual a 1 pertenece a la imagen de f. Indicar si i igual a 1 pertenece a la imagen de f. ¿Cuándo un elemento está en la imagen? Cuando pasa pertenece por el a un eje. Hay valor que de A. igualar a 1 ahí, ¿o no? Le corresponde un valor de A. Cuando le corresponde un valor, claro, de A, de X, de lo que es, tal cual. Cuando hay, pues de A debe ser de A de conjunto A que me decís. Claro, cuando hay un elemento con X acá que lo cubre, digamos, que cuando le aplico la función va a parar a él, o sea, el 1 está en la imagen, si f de X da 1, digamos, para algún X. O sea, si yo encontré un X que le aplico la función, que eso me da f de X, y me da 1, entonces el 1 va a estar en la imagen, ¿no? ¿Y ese X dónde tiene que estar seguro? En el dominio. Exactamente. Si no, no me sirve, ¿no? O sea, puedo encontrar un X, pero si el X no está en el dominio de mi función, para algo la calculamos el dominio de la función, ¿no? O sea, el X que estamos buscando tiene que estar acá, o sea, mi conjunto A, acá, es de menos infinito a menos 2, que es el dominio, tiene que ser un elemento de ese conjunto, que es el dominio de mi función, el que cubra el 1, ¿sí? Bueno, a ver, resolvamos eso, raíz, porque f de x es esto, raíz de x menos 2 sobre 4
¿Se trabó de vuelta? Sí, se le trabó. En efecto. 4 menos x. Resolvió. Pero voy a usar la equivalencia. O sea, esto es x menos el cuadrado. Ah, se me Profe, trabó, ¿se me se trabó? trabó. Sí, Hola, hola. se te Hola. trabó. Ahí está de nuevo, profe. Me volvió. Reemplazo la f de x por la raíz, así como está, tuc, igual a 1. ¿Sí? Porque la f de x es toda esa función. La raíz la paso como cuadrado, y acá puedo o pasar multiplicando todo para un lado y hacer Bhaskara, o lo mismo que hice hoy. Hoy, ¿qué hice? Saqué factor común menos 1, como dijeron ustedes, simplifiqué, y todo esto quedó igual a menos 1 sobre x más 2, ¿no? O 2 más x, pero la suma sí es conmutativa. Igual a 1. ¿Se entiende cómo pasé de acá a acá? Porque lo hicimos hoy, por eso no lo escribí. Abajo diferencia de cuadrados, sacan factor común menos 1, y simplifican. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, paso multiplicando para allá, tuki, me queda que menos 1 es igual a x más 2, porque x más 2 por 1 es x más 2, y menos 3 es igual a x. ¿Cómo sé si ese valor me sirve? Vas al dominio y te fijas si está dentro. ¿Está en el dominio? ¿Pertenece al dominio? Sí, profe. Sí, porque el dominio era de menos infinito a menos 2, y sí, este está acá adentro. Así que sí, es un x del dominio que me da 1, porque el resultado de todo el cálculo de igualar toda la función a 1, hace que en x igual a menos 3 de 1, o sea, es un valor que si lo reemplazo acá y acá, esta cuenta me da 1. O sea que es el valor que estoy buscando, ¿no? Es el que cubre al 1, ¿sí? Y es un elemento del dominio, o sea, está acá adentro, está en el conjunto A, no es que se me fue. Entonces ya está. Sí, es el valor que estoy buscando para que lo cubra. ¿Y cómo respondemos a esa pregunta? ¿O ya dejamos Profe. marcado el resultado? Con esto que pusieron acá, ponen por lo tanto, Profe, y una pregunta. igual a 1 pertenece a la imagen. ¿Sí? ¿No podría haber reemplazado el menos 1 ahí? Ah, no, es 1. Ah, está bien, porque yo ponía menos 1 y me da como negativo, raíz negativa. Está bien. No dije nada. Bueno. Y lo que dice el inciso C es lo siguiente. Uy. Mañana acuérdense que nos conectamos para hacer práctica de todo tipo de color. O sea, mañana es el día clave. G de x es 1 menos x al cuadrado. Bueno, espero estar viva, ¿no? Si ven que no aparezco, ya saben. ¿A qué hora, profe? Al horario de clase, Ah, joya. calcular si es posible f compuesto con g en 1 y f compuesto con g en menos 2. Y bueno, y la f es la nuestra, ¿no? La de recién. La f de x es raíz de x menos 2 sobre 4 menos x al cuadrado, y el dominio, la que nos dio recién, de menos infinito a menos 2. ¿Vieron? Una cosa que no recaí nunca hasta el momento, pero ¿vieron cómo se escribe dominio imagen, no? Para que no me hagan versiones raris. No es dom igual, no es dom de f de x, esto ya es la imagen. Aplicar la f a un x es la imagen, no es dominio. Es dom de f, im de f. Estas son las notaciones de dominio imagen. ¿Sí? Ni dominio igual, ninguna de estas es correcta. Porque dominio, ¿de quién? Dom de f, im de f. Estas son las notaciones de dominio imagen. Recaigo en eso porque por ahí ustedes me ven que lo hago y después lo hacen a su manera. Bueno, me dice acá que calcule el dominio de la composición. Voy con eso. Primero, que era el dominio de la composición, eran las x que pertenecían al dominio de la g, tal que cuando hago g de x, eso pertenece al dominio de la f. ¿Cuál es el dominio de la g? Las x pertenecen a la g. Todos los reales. Tal que la g de x, que es 1 menos x al cuadrado, y esto es el mismo speech del dominio de la composición que venimos usando desde el inicio. Tal que 1 menos x al cuadrado pertenezca al dominio de la f, de menos infinito a menos. En otra hoja.
Tal cual, el que hicimos el inciso A. ¿Cómo resuelvo eso? 1 menos x al cuadrado tiene que ser menor Menores a -1. a menos 2. Menor es Menos estricto a 2. menos 2, ¿no? Para estar en el intervalo de infinito menos 2, menor es estricto a menos 2. Bueno, y como quieran. Valor absoluto, si quieren. A ver, x al cuadrado, esto es menos 3, x al cuadrado mayor que 3, porque pasa el menos 1 dividiendo, multiplicando, sí, dividiendo. Valor absoluto de x mayor que raíz de 3. ¿Y qué me dicen ahí? Menos raíz de 3 más raíz de 3. Mayor a raíz de 3 y menor a menos raíz de 3. Y eso es menores a menos raíz de 3, de menos infinito a menos raíz de 3, unido de raíz de 3 a más infinito, ¿no? Porque de menos raíz de 3 los menores y de raíz de 3 los mayores. ¿Y eso qué es? El dominio de f en g. El dominio de la composición, porque era cualquier real, mientras que este cálculo caiga ahí adentro. Listo. El cálculo cae ahí adentro cuando x está en ese intervalito, ¿no? El dominio de la composición es de menos infinito a menos raíz de 3, unido de raíz de 3 a más infinito. ¿Existe la composición en 1? No. No. No existe. ¿Por qué? El 1 no pertenece al dominio de la composición. ¿Y la composición en menos 2? Sí. Recontra. A ver, la calculamos. F de G en menos 2. Bueno, G en menos 2. Vengo acá. Menos 2 al cuadrado, 4. 1 menos 4 da menos 3. O sea, F en menos 3. Y el menos 3 acá y acá. Eso me queda. Raíz de menos 3 menos 2 sobre 4 menos 3 al cuadrado. ¿Sí? O sea, hice el caminito. Primero reemplacé el menos 2 en la G, me dio menos 3, y ahora el menos 3 en la F. Así que lo meto acá y acá y hago la cuenta. Bueno, y esto me da menos 5 sobre 4 menos 9 también es menos 5. Así que esto me da la raíz de 1, que es 1. ¿Sí? Existe y es 1 el número. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? Re completo, la verdad. No me puedo quejar. Todo está. Le calculamos el dominio a la F, con todo lo que se implicaba, regla de signos, simplificación y demás. Nos fijamos si había un elemento en la imagen, que sea que hay un elemento X que se le aplica la función lo cubre, que esté en el dominio, por supuesto. E hicimos dominio de la composición. ¿Qué Profe, tuve? Sí. ¿por qué ahí en x menos raíz de 3 diste vuelta de nuevo la desigualdad? ¿Acá? No, abajo. Creo que abajo. dice abajo. Porque abrí el valor absoluto. ¿Cuándo? ¿Este? Sí, ese. ¿Dónde están las X a distancia del 0 más grandes que raíz de 3? Del raíz de 3 para allá, las distancias son más grandes, son grandes. Más grandes que raíz de 3, digamos. Y del menos raíz de 3 para acá. Las distancias son más grandes que raíz de 3. O sea, los más chicos, los X más chicos que menos raíz de 3, que son los que están de este lado, si le tomo distancia al 0, es mucho más grande que la longitud raíz de 3 misma, digamos. Siempre se invierte cuando tengo un mayor. Queda uno igual y el otro se invierte y se le cambia el signo. Ah, listo, profe, gracias. Profe, tengo una duda. Sí. Para saber que en f en g, perdón, de menos 2 estén incluidos en el dominio, ¿ya con ver los intervalos y ver que menos 2 está incluido ya está? ¿O tengo que llegar al resultado 1 como llegaste? No, pues te pedían que esto que lo calcules, ¿eh? Hay que terminar la cuentita. Claro, pero con ese 1, ahí el resultado me fijo si está dentro del dominio del resultado o cómo. O sea que no entendí. O sea, este no lo calculé porque este no está en el dominio, listo, no se calcula. Este está en el dominio, entonces calculo la composición. Primero meto Claro. Para saber si está en el dominio, ya con ver el numerito y si está en el intervalo, está en el dominio, aunque después haya que calcularlo. Este no estaba acá adentro, entonces dijimos, no existe Bien. porque no pertenece al dominio. Este sí estaba, entonces lo calculamos. Digo. Bien, listo, gracias. Bueno, gente, los dejo así, me tomo un té y me conecto a la otra, que encima tengo que salir de la aplicación y se tilda mal.
Mañana a la hora misma de clase, ¿sí? Listo, profe. Nos vemos Nos vemos. mañana. Listo, profe. profe. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.